Bueno, pues buenas tardes, soy Lola Martín, una de las representantes de Editorial Tauro, conjuntamente con Pilar Sánchez y con María José Bonilla, y vamos a dar comienzo a la presentación de la obra Alter Ego, cuyo autor es Ignacio Rosales. A la Asociación de la Prensa por cedernos siempre tan amablemente sus instalaciones y agradecer también a las personas que componen esta mesa por el interés que demuestran en la cultura literaria. Miguel Ángel Monleón, que también es escritor y profesor de Bellas Artes, que ahora después tomará la palabra para hablarnos de la obra, y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Yo estoy encantada de estar acompañando hoy a Ignacio en su primera andadura literaria y seguramente que será el presagio de una gran trayectoria. Ignacio Rosales nació en Madrid, pero tenemos el placer de tenerlo entre nosotros en Granada, desde edad muy temprana. Y os digo esto de que tenemos el placer porque el otro día pregunté a Mariana, que ha sido la que ha estado velando por la edición de esta obra, a Azucena, que ha sido la que ha maquetado, a Ágata, que ha sido la que ha hecho la cubierta, que también lo ha conocido, ¿qué tal era Ignacio? Y os puedo decir que todos al unísono me dijeron que era una maravillosa persona. Trabajar con él ha sido todo un placer. Además es un gran padre, a la prueba me remito, un gran marido y seguramente que un gran hijo. Y si seguimos con la saga, seguramente que será un gran abuelo. Esa sensibilidad y buen hacer la traslada a sus grandes vocaciones, la literatura y la música. Forma parte de una plataforma de cantautores de Granada y fruto de sus grandes pasiones nace esta primera novela, Alter Ego. De su obra os puedo decir que una gran pluma la ha ideado. Ha desarrollado una trama inquietante que engancha desde la primera frase y nos hace pensar en ese otro yo que no dejará indiferente a nadie. Bueno, y sirvan todos estos argumentos para felicitar fervientemente a Ignacio por habernos hecho partícipes a todo el equipo de Tauro de su obra, presagio de muchas más que le quedan por venir, y a ustedes animarles a que lean Alter Ego, que pasarán un buen rato. A continuación va a tomar la palabra Miguel Ángel Monleón. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, decir que para mí es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes, especialmente acompañando a mi compañero y amigo Nacho, que ya lleva unos cuantos años conociéndolo, y bueno, suscribiría todas y cada una de las palabras que acabamos de escuchar. Es una tarde para celebrar un acto gozoso, que es la aparición de esta magnífica novela, que lleva por título Alter Ego, y que además está bellamente editada. Me parece una edición bellísima, me parece preciosa. Lo primero que le dije a Ignacio, porque yo la novela la conocía inédita antes de estar editada, pero cuando vi la edición me pareció un acierto de la portada, el diseño, incluso el contenido. Evidentemente es ahora hablaremos un poquito de él, es también una gozada, pero la portada y el diseño de la editorial Tauro le ha hecho justicia a los contenidos y me parece fascinante. Yo creo que esta imagen es una imagen de las que de lejos nos engancha y te hacen entrar y desear ya el libro casi como objeto, ¿no? Como una especie de poema objeto. Nos encontramos ante una novela, yo diría que amable. Como decía Ortega y Gasset, la claridad es la amabilidad del filósofo, y esta es una novela que yo creo que es muy clara, muy amable y que tiene una lectura muy fluida. Está cargada de reflexión y de pensamiento con mucha fluidez, y es generosa porque aún en los aspectos más oscuros hay un aire de comprensión hacia la condición humana. Estas características presentes en la novela, estoy convencido, nos hablan también de su autor, de Ignacio. Porque como decía Flaubert a través de su personaje, decía Madame Bovary soy yo, decía Flaubert, ¿no? De alguna forma el que escribe no puede evitar tarde o temprano que mucho de lo que uno lleva dentro lo termine por hacer descender a sus personajes, a sus circunstancias y a sus argumentos. Ignacio Rosales Zabal, creo que hay mucho de amabilidad en él, mucho de elegante ejercicio de la razón comedida y mucho de un alma generosa en lo creativo. Y esto está presente en esta novela, en el estilo, en el argumento, en los personajes, en el ambiente. Podemos leer en la contraportada que los monstruos existen, así lo afirma Nacho.
De niños lo imaginamos escondido en el armario y de mayores descubrimos que los monstruos están entre nosotros. O yendo un paso más adelante, a veces descubrimos que los monstruos van dentro de nosotros mismos o que somos nosotros mismos los monstruos, como le ocurrió a aquel Gregorio Samsa que todos conocemos y que aparece en la novela de Kafka y que dentro llevaba un escarabajo sorpresivo que apareció cuando menos se lo esperaba. Y esta capacidad del monstruo de situarse en 3 o más lugares a un tiempo es lo que nos fascina y nos aterra, lo que nos atrae y nos repugna. Es lo que nos convierte en víctimas y verdugos a un mismo tiempo. Tal como le ocurre a Santiago Tuga, que es el protagonista principal de nuestra novela, y en esta novela titulada Alter Ego, es una novela que quizás le hubiera gustado leer a más de un personaje de ficción. No me cuesta trabajo imaginarme al Dr. Jekyll o a Mr. Hyde leyéndose esta novela con cierto interés por mirarse al espejo. Mientras el lector se adentra en este laberinto que es la novela y sus circunstancias y sus argumentos, visualiza las ciudades que se recorren, los barrios que se habitan, y todo se convierte en un recorrido a veces casi costumbrista, tan verosímil que no sería difícil pensar que cualquier día pueda uno cruzarse con Santiago Tuga en la vuelta de la esquina, en Plaza Nueva, en el Zacatino, en la Plaza Pirrambla. Y en el caso de que si nos place situar la acción de la novela aquí en Granada, podríamos situarla en otros lugares y ese también es otro de los valores de la novela, lo que plantea es suficientemente importante como para que le afecte a muchas personas en muchas latitudes. Santiago Tuga es un tipo tirando a discreto, camuflado en el devenir de las cosas, es como un particular más. Y al tiempo, sin embargo, es un ser humano que va cabalgando calladamente en el potro de la tortura de sí mismo, el potro de acero que se usaba en la Edad Media para cortar en 2 mitades a los enemigos capturados. El potro sobre el que avanza Santiago Tuga destella en silencio como un lomo afilado cuyos dientes son los dientes de la conciencia del protagonista. Santiago sea acaso el mayor enemigo de Santiago o acaso su único salvador. Impresionan desde la primera página de esta novela estas memorias de un Santiago incapaz de reír y de llorar. ¿Acaso 2 de las manifestaciones más genuinas del ser humano? 2 corrientes fluviales de la vida por donde el alma y el corazón caminan de la mano sobre el mundo. Y Santiago Tuga, camina por el mundo, pero quizás con un vacío de sentimientos que lo aproximan peligrosamente al territorio del psicópata. Un psicópata amable, de razón comedida, de alma generosa y creativa. Madame Bovary soy yo, Flaubert. No vamos a revelar ahora, por supuesto, si Santiago en esta novela cae de lleno en las delicatessen a la que nos tienen acostumbrados los psicópatas que en el cine o en la literatura han sido, como Aníbal Lecter, a la cabeza por exquisito, o como Dexter por socialmente sofisticado. No diremos si frisa el bisturí o por el contrario se da a la sádica y minuciosa tarea de ordenar sellos de correo o vitolas de habano, porque invitamos al lector a bucear en las luces y las penumbras crepusculares por donde habita Santiago. Invitamos al lector a descubrir la oceanografía de un tipo que no puede llorar ni reír. La apuesta del autor de la novela es muy alta, porque Ignacio Rosales Zabal lleva a su personaje al límite donde todo se cumple o donde todo se pierde, el eje del mundo y de la vida, a ese lugar del que todos quieren ser huéspedes, donde todos quieren ser huéspedes perpetuos y del que nadie quiere salir, aunque a menudo sí pretenda escapar. Ignacio Rosales Zabal hace que Santiago Tuga, encima se enamore y ame. ¿Y cómo puede hacer esto alguien que es incapaz de llorar y de reír? Como si se tratara del joven Werther de Goethe, Santiago cabalga a lomo del amor, nos conduce a escenas de las más luminosas y extremas de la novela, precisamente cuando todo ya parecía perdido. Y no revelaré nada acerca de la escena que estoy refiriendo, solo dejaré caer que es un regalo para los sentidos y especialmente para el sentido estético. Santiago Tuga es el varón temeriado de Ítalo Calvino, condenado a reflexionar sobre sus 2 mitades escindidas. Ignacio Rosales nos sumerge en un discurso a menudo ensayístico a través del que su personaje intenta aclararse ordenando su mundo y recordando citas importantes para todos los lectores. La necesidad de dar sentido al relato de nuestra vida, al descabalado sucederse del tiempo y a la espuma de los días, citando a Boris Vian. Santiago Tuga es también el David Copperfield de Dickens, sobre todo en las escenas iniciales de la
iba a decir de la película, de la novela, en que se narra de qué forma vino al mundo, escenas tormentosas, románticas, desordenadas, que nos recuerdan la capacidad de Dickens para exponer su criatura a los vientos de la literatura y de la vida, en el caso de que ambas cosas, vida y literatura, no sean lo mismo. Santiago Tuga tiene algo de los monstruos de Javier Tomeo, aunque sea un monstruo luminoso, todos lo somos en mayor o menor medida. Pero Santiago muestra una tendencia versallesca al análisis, a la reflexión y al orden, que no son propias de monstruos más inquietantes, como aquel compuesto de carne podrida que todos conocemos, Frankenstein, o aquel compuesto de lodo, como era el golem en la tradición judía. Y tal vez aquí resida la cualidad salvadora del monstruo, la inteligencia que Tomeo deja caer en todos sus monstruos y criaturas, las que deja a Ignacio caer también en todos sus personajes, la conciencia de ser un monstruo o algo peor, un genio. Barajando todos estos componentes, no es de extrañar que Ignacio nos termine por construir una novela con un protagonista que intuye en su interior lo monstruoso y lo genial, lo brillante, lo histriónico, lo irónicamente afilado. Alguien capaz de rozar las altas cumbres de la belleza más delicada y de descender a las mismísimas celdas del infierno, donde habitan los espectros y los monstruos. Ignacio Rosales, a través del propio Santiago Tuga, nos cita en el prólogo al maestro de los monstruosos, que sería Truman Capote, maestro y amaestrador de camaleones. Una criatura, Truman Capote como Santiago Tuga, monstruosamente brillante por una parte, pero muy frágil y muy vulnerable al mismo tiempo. Hasta aquí, pues, mis pequeñas reflexiones de presentación para mi compañero Nacho sobre esta novela Alter Ego, para todos ustedes, evidentemente. Llega el turno de los lectores, valientes e intrigados, que se aventuren entre sus páginas. Pasen, damas y caballeros, y disfruten de la historia del tipo que no podía ni llorar ni reír, pero que a buen seguro conmoverá a cuantos se atrevan a seguir su amable discurso, como quien se mira a un espejo y se descubre por primera vez en el espejo. En el espejo, o en el retrato que vemos en esta preciosa portada de la editorial Dauro, de la novela de Ignacio Rosales Zabal, a quien ahora estamos deseando escuchar. Y aquí me paso la palabra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo no soy un gran orador y como hoy estoy aquí en calidad de escritor, y un escritor, según la Real Academia Española de la Lengua, es en su primera acepción la persona que escribe, he preferido poner por escrito algunas palabras antes que recurrir a la improvisación, para que mi discurso tenga, si no cierto sentido, al menos sí cierta coherencia. Y antes de comenzar mi breve exposición y dar unas pinceladas sobre la novela que hoy presentamos, me gustaría agradecer a las personas que están sentadas aquí a mi lado, a Lola y a Miguel Ángel, por las palabras tan amables que han tenido, no solo hacia mi persona, sino también hacia la novela. Pero por encima de las palabras de Lola y Miguel Ángel, me gustaría agradeceros sobre todo vuestra presencia, acompañándome aquí esta tarde. El diccionario define la palabra acompañar como participar en los sentimientos de alguien. Me parece que no es solo una definición muy bonita, sino también muy adecuada para este momento. Realmente siento, Lola y Miguel Ángel, que con vuestra presencia me estáis acompañando y estáis participando de mis sentimientos. Por eso, Lola, Miguel Ángel, muchas gracias por estar hoy aquí esta tarde. El protagonista de la novela que hoy presentamos tiene la manía, o como él dice, el vicio, de recurrir al diccionario para solucionar sus problemas con la identificación, con la interpretación de las palabras. Este, como estáis comprobando en este momento, sí es un elemento autobiográfico. Otros muchos, como me habéis ido preguntando en estos días, no lo son, pero este sí lo es. Esto seguramente provenga de mi madre, porque cuando era pequeño y tenía alguna duda con alguna palabra, ella siempre iba al diccionario, lo cogía, ambos lo mirábamos y resolvíamos el problema, ¿no?, del significado de la palabra. Pero para ser justo, mi agradecimiento debería ir más allá de esta mesa, más allá de Lola y de Miguel Ángel, por lo que me gustaría dar las gracias a todos vosotros, los que estáis hoy aquí acompañándome, porque siento que también sois partícipes de mis sentimientos. De verdad, muchas gracias. Cada uno de vosotros sois un pedazo de vida, y aunque en el libro, como ya sugiere el subtítulo, una historia siniestra, encontraréis mucha muerte, es mediante la unión de pedazos de vida como he conseguido escribir esta novela.
Por eso os quiero dar las gracias a todos los que habéis venido a acompañarme, y muy especialmente a mi familia y a mis amigos, por haberme aportado durante todo este tiempo tantos pedazos de vida. Cuando pensaba en estos días cómo enfocar las palabras que quería compartir con vosotros, me di cuenta que el principal sentimiento que venía a mi cabeza cuando pensaba en hablar de la novela es vergüenza. Sí, me da mucha vergüenza, mucho pudor, mucha fatiga, como decimos aquí en Granada. Cuando me encerraba a escribir la novela, iban saliendo un montón de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, de ideas, que iba plasmando de mejor o peor forma, pero que iban revelando mucho de mí mismo. Después, cuando le daba el botón de guardar y apagaba el ordenador, ahí se quedaban, escondidos, agazapados, como ese monstruo dentro del armario con el que comienza la novela. Y ahora todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, esas ideas que ha creado en mi cabeza en momentos de todo tipo, de frustración, en momentos de inspiración, quedan visibles y salen a la luz, de forma un poco desvergonzada. Y eso da mucha vergüenza. Al fin y al cabo, como decía Cervantes, la pluma es la herramienta por la que se escapa el alma. Hay un pequeño fragmento de la novela que me gustaría leeros, porque me sirve para ilustrar esta forma de sacar a la luz los sentimientos y los pensamientos. Es breve, está en la página 113 y me gustaría leerlo y dice así. Encendí una lamparita que iluminaba mi habitación de forma tenue. Siempre he odiado las malditas lámparas que proyectan su luz desde el techo. No las soporto. Me ciegan la vista, me achicharran el cerebro. Prefiero las luces tibias que clarean sin más los rincones de las habitaciones. Son los recovecos los que deben ser iluminados, los que precisan salir a la luz. En los rincones se esconden los secretos que guardan el momento oportuno para ser revelados. Cuando una luz se emite desde un rincón, todo queda a la vista, hasta lo más recóndito, lo más oculto, lo más íntimo. Cuando una luz se emite desde un rincón, la habitación se llena de una paz que colma el alma de las personas que ya no tienen nada que esconder. Siento verdaderamente que este libro está escrito desde un rincón de mi cabeza, y ahora con la publicación de la novela van a salir a la luz pues, muchos de mis recovecos mentales, de mis pensamientos truculentos, de las historias de las que me he ido empapando todo este tiempo y de los libros que siempre me ha gustado leer. Y compartir todo eso os aseguro que da mucha vergüenza. Solamente Carmen, que estáis sentada, y Miguel Ángel aquí presente, sabían que estaba escribiendo un libro. Así que imagino que ha sido una sorpresa inesperada para muchos de vosotros. Los que me conocéis bien sabéis de mi carácter introvertido y de que no me gusta contar más de la cuenta hasta que no es el momento adecuado, el instante preciso, como dice la novela. Por eso preferí esperar a que estuviera la novela terminada y publicada para empezar a compartirla con vosotros. Decía Antonio Machado que toda la vida es ahora. Para mí, ese instante preciso es ahora. Una de las preguntas recurrentes que me habéis ido haciendo en estos días es, bueno, ¿y de qué va la novela? Y lo que a priori debería ser una respuesta muy sencilla, os aseguro que no lo es. Nunca sé muy bien qué contestar, así que voy a intentar hacerlo. La novela está narrada en primera persona, y esto es fundamental. Cuenta principalmente la historia de Santiago Tugallo, un individuo que nace con una terrible anomalía que le hace sentirse diferente a los demás, pero que al mismo tiempo le hace sentirse único. Él se define a sí mismo como un monstruo, como una persona incapaz de sentir emociones, pero también se siente exclusivo, dotado de un don que le hace convertirse y transformarse en un genio. A lo largo de las páginas de la novela podréis ir descubriendo poco a poco las razones de su monstruosidad y también de su genialidad, hasta llegar a una parte de la novela en la que se desvela el asombroso e inesperado secreto que anida dentro de él. A pesar del subtítulo de Una historia siniestra y de la inquietante portada, Alter Ego también es una novela de sentimientos, de emociones, incluso de amor. Seguramente porque al fin y al cabo casi todas las historias son de amor, en uno o muchos de sus matices, de sus variantes. Os vais a encontrar una historia a veces trágica y a veces emocionante, en ocasiones también algo oscura, pero sobre todo Alter Ego es una historia narrada desde la psicología particular de su personaje, de su protagonista, de su peculiar forma de entender y relacionarse con el mundo. Alter Ego tiene por tanto un personaje principal que, como se dice en la cubierta del libro, es tan inquietante como inolvidable. Por eso cualquier palabra que quiera decir sobre la novela tiene que empezar por su protagonista, por Santiago Tugallo. Y para ello me vais a permitir que os recite el mensaje publicitario con que en 1997 la empresa norteamericana Apple se dirigía a sus clientes potenciales, porque me va a servir para definir el personaje. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no encajan en ningún sitio,
los que ven las cosas de otra manera. No siguen las reglas y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos, pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas. Ellos inventan, ellos imaginan, ellos curan, ellos exploran, ellos crean, ellos inspiran, ellos impulsan la humanidad hacia adelante. Quizás tienen que estar locos. ¿Cómo si no puedes enfrentar tu lienzo vacío y ver una obra de arte? O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita. Mientras algunos le ven como los locos, nosotros vemos genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que logran hacerlo. En el primer trimestre de este año, Apple vendió más de 40 millones de teléfonos móviles en el mundo. Son más de 40 millones de iPhone en solo 3 meses. Así que voy a adaptar un poquito su campaña de publicidad para vender a mi personaje, a Santiago Tuga. No pretendo con esto alcanzar el éxito de ventas que tiene Apple. Hay que ser realista, yo con un 1% de su venta me conformaría. Santiago es un loco, un inadaptado, un rebelde, un problemático, una persona que no encaja en ningún sitio y que ve las cosas de otra manera. Santiago no sigue las reglas, no tiene ningún respeto por lo establecido, inventa, imagina, explora, crea. Descubriréis en el libro que Santiago es capaz de estremecerse y descubrir la ausencia en un lienzo que muestra un sillón vacío. O sentarse en silencio y componer una canción jamás escrita, una canción que expresa, como ninguna otra, la auténtica naturaleza de la alegría y la tristeza. Algunos lectores le veréis como un loco, otros como un genio. Él se define a sí mismo como un error de la naturaleza, como un ejemplar defectuoso, un renglón torcido, un compás irregular. Una masa de barro podrido en manos de un alfarero enajenado. Pero sobre todo se define como un monstruo. No sé si Santiago es del tipo de personas capaz de hacer cambiar el mundo, pero desde luego ha sido capaz de hacer cambiar el mío. En el prólogo, el propio Santiago, después de develar su condición de monstruo, trata de justificar el motivo que le ha llevado a relatar sus memorias. Y dice así: quizá lo haga por pura vanidad, para ocupar un lugar, por insignificante que sea, en la historia, la ciencia, la crónica social o en algún bestiario de seres extraños o fantásticos, o porque el hecho de escribir requiere una actitud reflexiva que dé cierto sentido a mi confusa existencia. Alter Ego habla de la soledad, de la sensación de sentirse diferente, de la incomprensión, de cómo las carencias de las personas pueden convertirse en las armas más poderosas. Habla de la exclusividad y de la normalidad, de las emociones del ser humano, habla del amor, desde el tierno e inocente hasta el violento y devastador. Pero Alter Ego no es una novela que solo se lee, sino que también se escucha. Sus páginas están salpicadas con las piezas de Mozart, de Beethoven, de Wagner, de Johann Sebastian Bach. Y también con las canciones que encabezan cada uno de los capítulos, y cuyas letras forman parte imprescindible de la historia. Los capítulos están presididos por músicos tan ilustres como Antonio Vega, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, el grupo granadino 091, Javier Ruibal, Jorge Dresler, Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. 9 canciones que encabezan los 9 capítulos, 9 canciones que cuentan 9 historias. Prestad atención a la letra de estas canciones, porque tienen mucha importancia en la propia historia, porque inspiran el argumento de cada uno de los capítulos. Sobre mí, sobre el autor de Alter Ego, no hay mucho de lo que podamos hablar. Yo no tengo ninguna publicación anterior a la que hacía referencia, ni me han concedido ningún premio ni reconocimiento literario, de los que sí puede presumir mi compañero Miguel Ángel. Pero quizás hay algo de lo que sí puedo hablar hoy aquí, y es de mi relación con la literatura. Aunque esta siempre ha sido casual, informal y desde luego nunca profesional, durante todo el proceso de escritura y ahora que la novela está finalmente terminada, me he dado cuenta y me di cuenta de que me hubiera gustado haber estudiado y leído un poquito más sobre literatura, las obras de referencia de las distintas épocas y los escritores que han ido marcando tendencias, engrandeciendo este arte de juntar palabras. Pero sobre todo me di cuenta que me hubiera gustado leer mucho más. Mira, él siempre me lo decía cuando le preguntaba su opinión, me decía, lee. Y seguro que de esa forma escribes mucho mejor. Si bien creo que no es necesario haber estudiado una carrera más cercana a las letras como la que yo estudié, que hice economía, como filología o periodismo, para poder escribir bien, sí creo firmemente que como mejor se aprende a escribir es, en primer lugar, leyendo, después escribiendo y después volviendo a leer. Es imprescindible, por tanto, leer mucho para poder escribir algo en condiciones. Por eso me hago el primer propósito de leer mucho más, para que en el futuro todo lo que escriba sea cada vez mejor. Si no he leído más, no ha sido por falta de interés o porque no disfrute haciéndolo,
sino porque en los tiempos que corren no queda tiempo para nada. Imaginaos con 2 niños pequeños, y menos para ese tipo de actividades que requieren tranquilidad, concentración y tiempo. Por eso espero no ser engullido por la vorágine de la inmediatez, de la prisa, de la urgencia, y poder sacar algo de tiempo para leer. A pesar de apenas haber estudiado literatura y de mi abierta confesión a que me hubiera gustado leer mucho más, en Alter Ego sí encontraréis un montón de referencias literarias. Desde Truman Capote, Sostiene Pereira de Antonio Tabucci, o El Quijote de Quevedo, que encontraréis en el prólogo, hasta los versos de Neruda y de Borges, que están salpicados a lo largo de toda la novela, sin olvidar el fantástico cuento surrealista Alicia en el País de las Maravillas, que sirve como eje vertebrador de la novela y que esconde una sorpresa para los lectores cuando descubráis ciertos paralelismos entre el propio Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y Santiago Tuga. En esta novela también encontraréis ciencia y religión, mitología, matemáticas y filosofía, medicina, psicología, pintura, algo de cine. Yo creo que son una buena mezcla de ingredientes que espero que atraigan vuestra atención y que os gusten. Para ir terminando, me gustaría compartir con vosotros unas primeras reflexiones que escribí con motivo de la página web que crearon estos días para la novela. Está en www.ignaciorosales.com. Esta página web me servirá para ir publicando las noticias que vayan saliendo sobre la novela, o precisamente aparecía en el Ideal una noticia. Bueno, pues todas esas noticias que aparezcan, las curiosidades, las reseñas que me vayáis haciendo, los comentarios, bueno, pues todo eso se irá publicando en la página web. Y estas primeras reflexiones que hice como consecuencia de la publicación de la novela dicen así. La historia que narra Alter Ego finaliza un 23 de abril. Y fue precisamente el pasado 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, cuando salió de imprenta el manuscrito que hoy presento, mi primera novela. Han sido muchos años de trabajo y dedicación, de sufrir de forma recurrente el síndrome de la página en blanco, de robarle tiempo a todo y a todos para sentarme a escribir. Pero también ha sido tiempo de vivir acompañado de las musas, de la sensación burbujeante de escribir sin parar, con la mente a plena ebullición, dando vueltas y vueltas a una historia que empezó como una pequeña semilla plantada en una maceta y que ha terminado dando fruto. Ahora llega el momento de sacar la novela a la luz, de compartirla con todo el que quiera leerla. Debo agradecer a los profesionales de la editorial Tauro el gran trabajo que han hecho, desde la portada sugerente e inquietante de Agatha Lech hasta el cariñoso y permanente acompañamiento de mi editora, Mariana Lozano Ortiz, sin olvidar las mejoras aportadas por las revisiones y correcciones de Venceslao Carlos Lozano o la maquetadora, Azucena Enríquez Martín, que además fue la primera persona de Tauro en leer la novela y apostar por ella. Con la publicación de esta novela se cumple un sueño. Desde muy pequeño he pasado horas y horas leyendo libros, disfrutando plenamente de las historias que me proponían los escritores. Ahora soy el que ha conseguido poner una historia en negro sobre blanco. Pero en las 200 y pico páginas de Alter Ego, como lectores no solo encontraréis una historia, sino también mucho de mí, de mi forma de entender el mundo. Y para terminar, en estos días mucha gente me ha preguntado si ya había plantado un árbol. Un ratillo me lo han vuelto a preguntar aquí Juan Dilara. Por aquello de que cuando uno tiene un hijo, escribe un libro y planta un árbol, pues ya lo ha hecho todo en la vida. Bueno, para los que no lo sepáis, pues tengo 2 niños que están por ahí, Mario y Guille. He escrito este libro y tengo un pequeño limonero plantado en una maceta. Es muy pequeño y solo tiene 2 limones, y ahora el verano me está sentando un poco más. Así que no sé si me va a servir para presumir de haberlo hecho todo en la vida. Pero de todas formas no estoy muy de acuerdo con esta frase. Creo que es relativamente fácil tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Creo que lo verdaderamente difícil es criar a esos hijos, regar ese árbol y que alguien te lea la novela. Así que lo que espero en primer lugar es que os leáis la novela y que luego ya a partir de ahí que os guste y que me hagáis llegar vuestras impresiones. Y nada más, con esto termino. Muchas gracias a todos por